Muy bien, hay un tema interesante en relación al acto médico y al acto obstétrico, ¿no? Entonces, en realidad, son aquellas conductas que realizan los profesionales de la salud en el ejercicio de su profesión, ¿ya? ¿Qué significa? Hay acto odontológico, hay acto médico, hay acto obstétrico, hay actos de enfermería y acto farmacéutico. Entonces, en el ejercicio de la profesión, o sea, en el desarrollo de sus actividades como profesional de la salud, los profesionales de la salud realizan actos o acciones, ¿ya? Y esas acciones desde el punto de vista del derecho se llaman actos médico-obstétrico, ¿ya? En realidad, desde la perspectiva del derecho, es un acto jurídico, pero tiene un nombre específico que se llama acto médico o acto obstétrico. Entonces, cuando uno realiza, por ejemplo, control prenatal es un acto obstétrico, pero ese control prenatal como acto obstétrico tiene una serie de características. Tiene una serie de características, ¿ya? Entonces, en principio, es un contrato de servicio, es la ejecución de un contrato de servicio, ¿no? Entonces, cuando alguien viene para que le hagan, por ejemplo, una ecografía, entonces, eso es un contrato de prestación de servicio de ecografía obstétrica. Entonces, ese contrato de prestación de ecografía obstétrica se materializa, se realiza, se ejecuta a través de un acto obstétrico, ¿no? Cuando ustedes hagan su ecografía a una señora gestante, entonces, eso es un acto obstétrico. Pero ese acto obstétrico es por la ejecución de un contrato. ¿Qué significa? Que alguien les pide un servicio. Oye, doctora, hazme una ecografía. Entonces, hay una solicitud de servicio y por parte del profesional de salud hay una aceptación de la ejecución del servicio. Entonces, eso en sentido estricto es un contrato, en donde uno pide un servicio y el otro ejecuta el servicio. Y de por medio existe una prestación, una contraprestación. ¿Qué significa? Que hay un pago, ¿no? Entonces, una ecografía tiene su costo, no sé cuánto estará, 50, 60, 70 soles. Y entonces, alguien solicita un servicio de ecografía, ¿cómo se llama? Atención de parto, de control prenatal. Todos son solicitudes de ejecución de un servicio. Y hay un tercero o otra parte, en este caso el profesional de la salud, que acepta realizar el servicio. Entonces, cuando hay acuerdo de dos partes, eso es un contrato. Eso es un contrato. En este caso, si fuese, por ejemplo, alguien solicita que realice una atención de parto y el profesional de la salud, dado sus competencias, no solamente técnicas, sino legales, realiza. Entonces, en ese escenario, lo que estamos haciendo es ejecutar un contrato de prestación de servicio de atención de parto, ¿ya? Contrato de atención de prestación de servicio de parto. Muy bien. Ese acto se llama acto obstétrico. Ya, ese acto se llama acto obstétrico. Entonces, por eso es que, ¿cómo se llama? En derecho se conoce como acto médico, acto obstétrico, acto farmacéutico. Por ejemplo, en farmacia existe el acto farmacéutico de dispensación. Entonces, el proceso de dispensación, por ejemplo, es un acto propio del químico farmacéutico. Entonces, el único que tiene competencia legal y técnico para hacer el acto de dispensación es el químico farmacéutico, en donde una persona, por ejemplo, en este caso el usuario, viene con una receta, ¿no es cierto? Y la receta el químico farmacéutico tiene que estudiar. ¿Qué significa? Tiene que leerlo y analizarlo. Y entonces, una vez que analiza la receta, lo estudia y dice, y empieza a dispensar. Primero hay un proceso de preparación, conteo, un montón de cosas, y finalmente entrega el producto al usuario de servicios, en este caso, el usuario del establecimiento farmacéutico. Entonces, cada uno de los actos obstétricos, de enfermería, de medicina, de terapia física y rehabilitación tiene sus características propias. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está definido qué es un acto médico, qué es un acto obstétrico, qué es un acto de enfermería? Usualmente en el Código de Ética y de Ontología de los colegios profesionales. ¿Ya? Por ejemplo, en relación al acto médico, el Código de Ética del Colegio Médico señala, por ejemplo, como la acción que realiza el médico en el ejercicio de las funciones.
Y cuando vayamos al acto obstétrico va a decir lo mismo en el código de ética del colegio de obstetra. Dice, es la acción que realiza la obstetra en el ejercicio de su función. Entonces, ¿qué significa? El profesional, los profesionales de salud, el médico, la obstetra, tienen una serie de competencias, ¿no? Una serie de facultades en el ejercicio de su profesión. ¿Ya? Entonces, cuando yo realizo esas actividades para lo que estoy facultado por ser obstetra o por ser médico o por ser enfermera o farmacéutico, y entonces esas actividades que realizo se llaman acto profesional o acto médico o acto obstétrico o acto farmacéutico, dependiendo de qué uno realice. Y entonces, todas las acciones que yo realice en el ejercicio de mi profesión o de la profesión se llama acto obstétrico. ¿Qué ocurre si una obstetra va empieza a dispensar? ¿Eso es un acto obstétrico? Entonces, ya, voy a preguntar. Una obstetra no, profesor. Está en una farmacia y empieza a dispensar. ¿Eso es un acto obstétrico? No, profesor. No, No, es lo mismo. ¿Qué ocurre si el médico está en una farmacia y empieza a realizar gestión de almacén? ¿Eso es un acto médico? No, profesor. No, porque no es su competencia. El proceso de almacenamiento de medicamentos, la gestión de almacenamiento, distribución, transporte de medicamentos está a cargo de los químicos farmacéuticos, ¿ya? Entonces pasa lo mismo. ¿Qué pasa si un médico empieza a hacer psicoprofilaxis? Eso no es, no es una atención propia del profesional médico, sino del profesional obstetra, ¿ya? Entonces, y así, cada profesión tiene competencias. Hay situaciones en las que algunas competencias son compartidas. Como que, por ejemplo, en el caso de la ecografía obstétrica, la competencia es compartida entre los ginecólogos, las obstetras y ¿cómo se llama esto? Y el radiólogo. Entonces, los tres pueden hacer válidamente me refiero, esa actividad. Por ejemplo, hacer ecografía obstétrica. ¿No? Hacer ecografía obstétrica para objeto de determinar, no sé, o sea, presencia, ausencia de latidos cariofetales, características del feto, no sé, tantas cosas que se puede ver en una ecografía, ¿no? Edad gestacional, todo lo demás. Entonces, ese acto, por ejemplo, en la ecografía obstétrica, esa prestación de servicio de ecografía obstétrica, puede ser realizado válidamente, realizado válidamente. Cuando digo válidamente, o sea, de acuerdo a ley, conforme a ley, legalmente, por la obstetra, por el médico ginecólogo, pero también por el médico radiólogo. Entonces, los tienen competencia para realizar esa actividad. ¿Ya? De manera tal que hay actos profesionales que son, digamos, propios de alguna profesión, pero también actos o servicios que son, que pueden ser realizados por tres o más profesionales de la salud. Como que, por ejemplo, el administrar un medicamento. Y el administrar un medicamento, si bien es cierto, ¿cómo se llama? Es un acto propio de la enfermera, pero también puede realizarlo una obstetra. ¿Por qué? Porque está dentro de sus facultades, ¿ya? Eso, por ejemplo. Entonces, administrar medicamentos en general, no por vía oral o por vía parenteral. Eso, por ejemplo, las facultades son compartidas. Muy bien. Y así hay una serie digamos, de labores que son propias de un profesional u otro profesional, ¿ya? Y así también hay labores que pueden ser realizadas válidamente por algún otro profesional. ¿Cómo se llama el acto en la cual un profesional de la salud realiza o una actividad? ¿Cómo se llama, digamos, el delito en la cual un profesional de la salud realiza una actividad para la cual no tiene competencia? Intrusismo. Y muy bien, intrusismo. Intrusismo. Exactamente, ¿no? Intrusismo, ¿ya? Eso es un acto de intrusismo, ¿no? Muy bien. Para el delito, exactamente, el ejercicio legal de una profesión, ¿no? Entonces, eso es importante, el tema del intrusismo como categoría. Y entonces, ¿eso por qué? ¿Por qué? Porque para que exista intrusismo, las labores tienen que estar, digamos, delimitadas. Entonces,
En el caso, por ejemplo, de la prestación de servicio de ecografía, puede ser realizado tanto por la obstetra como el químico, ¿cómo se llama? Por el químico, médico radiólogo, como para él, como por el médico ginecólogo, ¿no? Y entonces los tres tienen competencia. En ese escenario, si cualquiera de los tres realizan, no hay intrusismo, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo no soy intensivista, entonces yo como médico, ¿cómo se llama? Legista o psiquiatra en formación, me pongo a hacer, me pongo a atender en unidad de cuidados intensivos. Eso, por ejemplo, es ejercicio ilegal de la medicina. Obviamente, no tengo competencia para eso, ¿no? Por más médico que sea, o sea, no tengo facultades, ni competencia, ni formación, ni pericia para hacer ese tipo de actividades. Ya, entonces, eso es importante tener en consideración, ¿ya? Entonces, eso como un punto. Lo otro es, ¿qué ocurre si una profesional obstetra realiza, va a comprar medicamentos a la farmacia? ¿Ese es un acto obstétrico? ¿Qué dicen, señoritas? Si va a comprar televisor, una profesional una profesional obstetra quiere implementar su servicio de obstetricia y va a comprar televisor para el servicio de obstetricia. Entonces, ¿eso es un acto obstétrico? No, No. No, ¿no es cierto? En No. realidad, primero vamos por otro lado, ¿no? O sea, la compra y venta de televisores, o sea, no se requiere ninguna facultad, ni competencia, ni capacidad particular. Y en consecuencia, en realidad, puedes hacerlo cualquiera, ¿no? Siempre y cuando que tenga, obviamente, capacidad también para eso, ¿no? O sea, quienes, por ejemplo, mayores de edad, ¿no? Un niñito quiere comprar, seguramente no lo va a vender porque no tiene competencia para celebrar contratos. Pero en realidad, toda persona mayor de edad puede realizarlo, compra y venta ¿cómo se llama?, de celulares, ¿no? Cosa distinta, por ejemplo, no todos pueden realizar controles prenatales, ¿no? Control prenatal es una actividad exclusiva y excluyente de los profesionales obstetras, ¿no? Entonces, de manera tal que si algún tercero quiere realizar, como por ejemplo una enfermera, sería ejercicio legal de la profesión, ¿no? Una forma de intrusismo. Ahora bien, eso también tiene sus límites, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si están digamos, en una zona alejada, una comunidad, y viene una gestante y el que realiza control prenatal es la enfermera? ¿Eso es intrusismo o ejercicio ilegal de una profesión? O la enfermera atiende el parto, por ejemplo. ¿Qué les parece ese acto? Es intrusismo. Exactamente, es intrusismo, solo que por estado de necesidad justificante, ese es el tema. En realidad es un ejercicio ilegal de la profesión. Pero hay situaciones en las cuales esos actos que son irregulares son justificados. Se llama estado de necesidad justificante, ya, porque esa señora nadie pudo haber atendido, ¿no? Habida cuenta que no hay ese tipo de profesionales, no hay profesional obstetra, entonces la enfermera, digamos, a efectos ¿cómo se llama?, de cautelar la integridad física y no solo de la mamá, sino del feto, realiza esos actos. Entonces, eso, digamos, se valida bajo esa figura, ¿ya? Estado de necesidad justificante. Entonces, eso es importante. Rosa María nos quiere comentar algo. sí, profesor, lo mismo abarcaría para los policías porque hay noticias que dicen policía atiende parto en carretera. Muy, muy buen ejemplo, exactamente. El policía no tiene competencias ni facultades ni digamos, ninguna, digamos, función en el ejercicio, ninguna Tampoco es función en la profesional atención de del parto. Pero salud. por estado de necesidad justificante, en realidad cualquier persona debería acudir cuando otra persona esté en emergencia. Más aún si es un profesional de la salud. En el caso, por ejemplo, del policía, ¿qué ocurre si existe, por ejemplo, qué ocurre? Les voy a poner un ejemplo. Están viajando en un bus. Están viajando en un bus y en el bus hay hay un parto, un parto inminente,
y ciertamente, habida cuenta que está, digamos, a mitad de camino, no puede llegar ese bus a un establecimiento de salud sin que, digamos, sin que termine el parto en expulsivo. Entonces, lo cual significa que necesariamente tiene que atenderse en el bus. En el bus hay un policía, hay una enfermera, ingenieros y gente que no tiene nada, digamos, conocimiento en servicios de salud. ¿Quién debería atender el parto? La enfermera. La enfermera, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. Hay una obligación, hay un deber general, ¿ya? De prestar asistencia a las, digamos, a las personas que necesitan asistencia sanitaria. Eso es un deber general, o sea, todos, sin excepción cualquier persona tiene el deber de atender, digamos, ese tipo de emergencias, ¿no? Si hay incendio, todos deben colaborar. Si hay un accidente, todos deben colaborar. Hay un deber general. Si hay un asalto, debería yo llamarle a la policía. Entonces, eso es un deber general. Muy bien. Pero en ese proceso de deber general, hay profesionales de la salud o profesionales en general que tienen un deber específico, ¿no? Un deber mucho más importante. Como que, por ejemplo, para que tengan ejemplo, cuando hay un incendio, ¿quién es el que está obligado a actuar? ¿Una enfermera o un bombero que presencian ¿cómo se llama? Un bombero, profesor. El bombero. Muy bien. ¿Qué ocurre si ninguno de los dos, digamos, ayudan a sofocar el incendio? Ni el bombero ni la enfermera. Los dos tendrán el mismo, digamos, la misma falta. El bombero tendría una falta más grave porque muy bien, exactamente. En el caso del bombero, tiene falta mayor. Eso se llama comisión por omisión. ¿Ya? En el caso de la enfermera, hay una omisión. Omisión es no hacer. Hay una omisión de socorro. O sea, mira, tú tenías el deber de ayudar como todas las personas. Bueno, hay un deber general respecto a la enfermera, pero respecto del bombero, no solamente tenía el deber de ayudar, digamos, deber general de ayudar, sino tenía un deber específico. Ese es su trabajo, esa es su obligación. Entonces, en esos casos, en el caso del bombero, ya no solamente es por omisión, sino es comisión por omisión. Si la enfermera no ayuda es por omisión. Recuerden, comisión significa no hacer, ¿no? En el caso del bombero, como muy bien lo han dicho ustedes, el deber es mucho más gravoso, mucho más, digamos, más obligado, vamos a poner, ¿ya? Está mucho más obligado que la enfermera a asistir o, digamos, ayudar en esa situación. Entonces, en derecho se llama comisión por omisión. Hay un deber específico que al bombero en esa situación obliga a actuar. Pasa lo mismo cuando hay un parto. Si en un parto hay un parto expulsivo en un bus, si bien es cierto, la enfermera no tiene competencias específicas para atender un parto, pero sí como profesional de salud tiene el deber de atender, ¿no? Deber de atender. A pesar de que no es su competencia, pero es profesional de salud, debería atender. Entonces, ¿qué ocurre si no la atienden? Si es policía, el policía atiende, pero la enfermera no la atiende. Entonces, respecto al policía, evidentemente está cumpliendo su función. Respecto a la enfermera que no atendió, comisión por omisión, ¿ya? Más aún si fuese una obstetra, imagínate una obstetra, no ayuda. No quiero meterme en problemas, pero ahí está, hay un parto en expulsivo y no la ayuda. Entonces, respecto a la obstetra, si están en un bus o en un lugar donde no están en un establecimiento de salud, digamos, la obligación y el deber infringido es mucho más grave, ¿no? Es mucho más grave, ¿ya? Se llama comisión por omisión. Si el policía no atendiera, sería solamente por omisión. Entonces, eso es importante tener en consideración cómo son que las obligaciones son mucho más específicas para un grupo y menos específicas para otro, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es un acto profesional? Es toda acción que realiza en el ejercicio de una profesión. Acto obstétrico es toda acción que realiza en el ejercicio de tu profesión. Si la obstetra va a comprar el televisor, eso no es un acto propio de la profesión. Entonces, no es un acto obstétrico.
Si realiza dispensación, bueno, por esta necesidad justificante puede hacerlo, tampoco es un acto obstétrico. Entonces, pero si realiza un servicio de psicoprofilaxis, ese es un acto obstétrico porque es propio de su profesión. Se atiende partos, se realiza educación sexual, se realiza prevención de violencia contra la mujer, violencia de género, todas esas cositas son, digamos, si realiza docencia, por ejemplo, eso también es un acto obstétrico, ¿no? Si realiza gestión de servicios de salud, eso también es un acto obstétrico, ¿no? Gestión, administración, ¿no? Entonces, en esa línea, por ejemplo, el Código de Ética del Colegio de Obstetras dice, ¿qué es el acto obstétrico? Al acto obstétrico se reconoce como acto obstétrico toda acción o disposición, no solamente lo que hace, sino lo que ordena también, ¿no? A veces le dice ¿cómo se llama? A los técnicos de enfermería que realiza alguna actividad, ¿no? Que realiza alguna acción. Entonces, no solamente es lo que ella hace, sino también lo que dispone, o sea, lo que dice verbalmente que se haga, o en la historia clínica. Y entonces, eso es un acto obstétrico. Todo acto obstétrico es toda acción o disposición que realiza él o la obstetra en el ejercicio de su profesión, ¿no? En el ejercicio de la profesión obstétrica. Ellos comprenden los actos de atención en campos de promoción de la salud, o sea, educación básicamente, educación sexual, por ejemplo, planificación, todas esas cosas que están relacionadas con promoción de la salud sexual y reproductiva, por ejemplo, ¿no? Promoción de el tema de partos saludables, por ejemplo, prevención de muertes maternas, todo eso es acto obstétrico. Prevención, diagnóstico, pronóstico y terapéutica en la atención integral y o participación de las pacientes que la corresponden, ¿ya? ¿Qué paciente le corresponde? Es una gama de pacientes, ¿no? Gestantes, adolescentes, todas las personas que necesitan un servicio de salud sexual y reproductiva, por ejemplo. Puérperas, por ejemplo, son pacientes, ese tipo de pacientes son los que corresponden, ¿no? Bueno, algo de concepto de acto médico también, por ejemplo, está en la ley del trabajo médico, al igual que en la ley del trabajo del obstetra, ¿ya? Se reconoce como acto médico toda acción o disposición, o sea, no solamente lo que hace, sino también lo que dice que se haga, ¿no es cierto? Que realice el médico en el ejercicio de su profesión. Como vemos, este concepto es general para todos los profesionales de la salud, ¿ya? Si vamos al código de ética de los profesionales farmacéuticos, por ejemplo, vamos a decir, se reconoce como acto farmacéutico toda acción y disposición que realice el químico farmacéutico en el ejercicio de su profesión, ¿ya? En su profesión médica. Recuerden, las profesiones médicas son la obstetricia, la enfermería, la medicina, la farmacia, la odontología, por ejemplo, ¿no? Y entonces, en el caso del químico farmacéutico, ello comprende los actos de, ¿cómo se llama? De gestión de almacenamiento, gestión de dispensación, gestión de transporte de medicamentos y productos farmacéuticos, ¿no? Eso seguramente es un acto farmacéutico. Ahora, en el caso del acto médico, por ejemplo, dice los actos de diagnóstico, terapéutico y pronóstico. Eso también se aplica como concepto del acto obstétrico. No recuerden que ustedes hacen diagnósticos, una serie de procesos diagnósticos, como edad gestacional, por ejemplo, como riesgos de salud, por ejemplo, terapéutica, cuando administran sus medicamentos, no solamente terapéuticas farmacológicas, no, sino terapéuticas psicoprofilaxis, por ejemplo, es una forma, ¿no? Y pronóstico, que realiza la obstetra en la atención integral de los pacientes. Entonces, básicamente el concepto es igualito, lo único que cambia es digamos, el profesional de la salud, ¿ya? Y esto es lo que le decía, ¿no? Acto obstétrico según la ley de trabajo de obstetras. Se reconoce como acto obstétrico toda acción o disposición que realiza la obstetriz en el ejercicio de la profesión de obstetriz. Ello comprende los actos de atención en el campo de diagnóstico, tratamiento también pronóstico, terapéutico, que realiza en la atención integral y o participación de los pacientes que les corresponden, ¿ya? Entonces es importante tener en consideración ese concepto, ¿no? Se conoce como acto obstétrico toda acción o disposición que realiza en el ejercicio de su profesión, ¿ya? En el ejercicio de su profesión.
Ahora bien, siempre hay un problema con delimitar los campos de acción de los profesionales de salud en general, ¿ya? Porque hay mucho intrusismo entre diversos profesionales. Eso es muy, muy frecuente, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la obstetricia, entre el ginecólogo y la obstetra tienen muchas labores que son unas propias de otros, ¿no? Y entonces ahí digamos que la línea no es muy clara, ¿no? Desde dónde hasta dónde es acto médico y de dónde a dónde es acto obstétrico. Eso no es, digamos, la línea no es muy, no está remarcado, no hay una norma, ley, norma técnica que diga de acá, esto es solo de médico, esto es solo obstetra. Entonces, habida cuenta que no existe una determinación exacta, entonces, evidentemente va a haber ese tipo de, digamos, de muchas veces malos entendidos relacionados con ese punto, ¿ya? No solamente con la enfermera, sino, por ejemplo, la enfermera, no solamente con el médico, sino la obstetra con la enfermera en la atención del recién nacido, por ejemplo. La enfermera con el químico farmacéutico, por ejemplo, en la gestión de materiales médicos. Entonces, ahí también todavía hay una línea gris de qué punto a qué punto es función de la enfermera y qué punto de dónde a dónde la función del químico farmacéutico en la gestión de materiales médicos, por ejemplo. Entonces, eso es importante tener en consideración. Y así, ¿no? Por ejemplo, en patología, hay muchas labores que realizan los médicos que también son realizados por, en el caso de radiología, por ejemplo, los médicos radiólogos, lo único que hacen es leer las placas y las tomografías, ¿no? Pero toda la labor, incluida la lectura, hacen los tecnólogos en radiología. El que saca las placas, el que lee, es más, lee mejor que muchas veces mejor que el, ¿cómo se llama? El radiólogo es el tecnólogo en radiología, ¿no? Eso es importante, el que saca las placas, el que realiza la resonancia, el que realiza la tomografía, todo eso, ¿quién es? El tecnólogo, no es el médico solamente lee las placas, ¿no? O las imágenes, ¿ya? Igual es en el tema de laboratorio, ¿no? En el caso de laboratorio, el que procesa, el que da lectura, el que hace todo, prácticamente, y el que lee también los resultados, ¿y quién es? Es el tecnólogo en laboratorio, sea de patología o de patología clínica, ¿no? Pero hay una especialidad en medicina que se llama patólogo clínico. Entonces, el patólogo clínico lo único que hace finalmente es firmar lo que dice el tecnólogo, ¿no? El tecnólogo en laboratorio. Entonces, hay esas cositas que en la cual, digamos, el margen de acción es, o la línea que limita de dónde hasta dónde es un acto de tecnólogo médico y dónde a dónde es un acto ya de médico, patólogo clínico. Entonces, las líneas ahí son, digamos, bastante tenues, ¿no? Muy, muy delgadas es más, ni siquiera existen líneas muchas veces, ¿no? Entonces, hay mucha, digamos, discusión, ¿no? Habida cuenta, por ejemplo, cuando tú vas al laboratorio, el que te toma la muestra es el tecnólogo. El que procesa la muestra, el que, ¿cómo se llama? Emite los resultados. Finalmente el que emite resultados es la máquina, pero el que emite todo eso es el tecnólogo. Lo pasan al médico ¿para qué? Solamente para que lo firme, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es hay una línea de, digamos, de separación de competencias muy, muy, muy delgada, ¿no? Eso ocurre, ¿ya? Eso ocurre. Entonces, ahí, por ejemplo, el intrusismo y ejercicio ilegal de una profesión es un poco difícil de terminar, bien difícil de terminar, ¿ya? Muy bien, ¿qué más tenemos? ¿Cuáles son las características del acto médico? Básicamente, profesionalidad. ¿Qué significa? Que tiene que ser desarrollado por un profesional. Cuando vamos a un acto obstétrico va a ser lo mismo, profesionalidad. Tiene que ser un profesional en la materia, ¿no es cierto? Un profesional digamos, en el acto que está objeto de evaluación. Si es un acto farmacéutico, por ejemplo, necesariamente tiene que ser un profesional farmacéutico. Si es un acto odontológico, necesariamente tiene que ser un profesional en odontología. Si es un acto de enfermería, necesariamente tiene que ser un profesional en enfermería. A eso se refiere profesionalidad, ya tiene que tener una profesión.
Muy bien. Y lo otro es ejercicio regular o típica. Esto es importante, ¿ya? Regular y típica se refiere a que por quién normalmente es desarrollada esa actividad. Regularmente, ¿quién lo realiza? Típicamente o usualmente, ¿quién lo realiza? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, ¿no? El control prenatal, usualmente, ¿quién lo realiza? O regularmente o típicamente, ¿quién lo realiza? La obstetra. El profesional obstetra. Entonces, eso es un acto obstétrico, porque regularmente, típicamente, usualmente, de costumbre, y legalmente lo realiza el profesional obstetra. Entonces, a eso se refiere el ejercicio regular, ¿ya? Muy bien. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Entonces, habida cuenta que el control prenatal es realizado regularmente por la obstetra, entonces ese es un acto obstétrico. ¿Por qué? Porque normalmente, regularmente, típicamente es realizado por la obstetra. Ya, ese es un acto obstétrico. ¿Qué ocurre si esa actividad es realizado por un químico farmacéutico? Que regularmente no lo realiza, que normalmente no lo realiza, típicamente ni legalmente no lo realiza. Entonces, ¿es un acto obstétrico realizar controles prenatales? ¿Es un acto de químico farmacéutico realizar controles prenatales? No, profesor. No, no es cierto. Entonces, para que vean, digamos, la línea para calificar cuándo estamos entre un ejercicio ilegal, cuándo no, ese acto tiene que ser regularmente realizado por alguien. ¿Ya? Y entonces, si estamos ante una prestación de servicio de control prenatal, pero ese control prenatal es realizado por un químico farmacéutico, ese es un ejercicio ilegal de una profesión, en este caso del químico farmacéutico. Ese es un delito de intrusismo, ¿no? ¿Por qué? Porque... Sabía que se... Compañera, porque regularmente esa actividad no es realizada por ese tipo de profesionales. Entonces, en consecuencia, estamos frente a un caso de intrusismo, ¿ya? A eso se refiere ejercicio regular, o sea, normalmente, ¿quién lo desarrolla? Normalmente, ¿quién lo hace? ¿Ya? Muy bien. Eso en relación al ejercicio regular. Licitud, o sea, si es conforme a ley o no. Eso se llama licitud. Licitud porque hay una legitimación de ese autor. Licitud en relación a la legitimación porque la persona que lo hace está legitimado legalmente, ¿no? La ley lo faculta a hacerlo. A eso se refiere, ¿ya? La ley lo faculta a hacer ese tipo de actividad. Entonces, para que una persona pueda estar facultada para hacer una serie de actividades, no basta con ser profesional de la salud, ¿no? Si yo quiero realizar atenciones, controles prenatales, ¿basta con que sea obstetra? Si yo quiero empezar a hacer, por ejemplo, ¿cómo se llama? Test estresantes o no estresantes, o monitoreos cardiofetales, quiero hacer, ¿no? Prestar servicio de monitoreo fetal electrónico. ¿Basta con que sea obstetra para realizar ese servicio? Tienes que tener tu especialidad. Ya uno de ellos, otro. Lo ideal es que tengas especialidad. ¿Qué más? O tienes que cumplir otras formalidades, como por ejemplo, ciertamente tienes que cumplir una serie de formalidades, como por ejemplo estar colegiado. Ya tiene que estar colegiado. O sea, puedo tener mi título, pero si no estoy colegiado no tengo legitimidad para hacerlo. Para ejercer una profesión en un país como Perú necesita estar colegiado. ¿Qué más? Tengo que estar habilitado, ¿no? Entonces, ese serio de, digamos, de condiciones clínicas, más que clínicas, administrativas que se exige a una persona, es importante para ser legitimado, ¿ya? Entonces, no basta con tener no basta la profesionalidad, sino tienes que cumplir una serie de otros requisitos, como estar colegiado, por ejemplo, ¿no? Como estar habilitado, por ejemplo. Igual pasa con los abogados. El abogado puede ponerse a defender porque es abogado, no, tiene que estar colegiado, tiene que pertenecer a un colegio de abogados.
¿Qué más? Además tiene que estar habilitado, ¿no es cierto? Tiene que estar habilitado. Entonces, eso es el tema de legitimación, ¿ya? ¿Entendieron el tema de la legitimación? Tiene que cumplir una serie de requisitos administrativos, además, ¿no? Como estar colegiado, como estar habilitado, ese tipo de, digamos, de características. ¿Preguntas, dudas? ¿Todo claro? Sí, profesor. Ok, o no han entendido, ¿no? Creo que sí la hemos entendido, ¿no? Mira, las características del acto obstétrico, acá lo único que vamos a cambiar es el título, es profesional. Para que sea un acto obstétrico necesariamente tiene que ser un profesional obstetra. Ya las actividades que realiza tienen que ser las que normalmente realiza. No sé, control prenatal, psicoprofilaxis, ¿cómo se llama? Docencia, prevención y promoción en salud sexual, todo, o sea, todo lo amplio que es la profesión obstétrica, ¿no? Eso en relación al ejercicio regular. La licitud está relacionado con que, aparte de ser profesional obstetra, tiene que cumplir una serie de requisitos legales, como estar colegiado, como estar habilitado, por ejemplo, ¿ya? A eso se refiere a la legitimación. Lo otro es la finalidad que persigue. Todo, digamos, acto obstétrico, todo se realiza con la finalidad de favorecer al paciente, con el objeto de ayudar en la salud del paciente, del usuario del servicio de salud. No puede ser un acto obstétrico aquello que persigue un fin ilegal. A ver, díganme un acto de salud que persigue un fin ilegal. Realizar un aborto. Muy bien, ese es un muy buen ejemplo, ¿no? Ese persigue un fin ilegal. Entonces, realizar un aborto no es un acto obstétrico, ni un acto médico, ni un acto de enfermería, ni de farmacéutico, ¿no? A pesar de que cualquiera de esos profesionales puede en algún momento realizar ese tipo de actos, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es un acto ilegal. Al ser un acto ilegal no puede ser un acto profesional, ¿no es cierto? Es un acto ilícito. Los actos ilícitos, en este caso de carácter ilícito penal, no son legítimos, no son legales. Entonces, licitud por la finalidad, o sea, no es conforme a ley la finalidad que persigue, sino es una finalidad ilegal, ¿no? Es un fin ilícito, ¿no? Entonces, en ese escenario también es importante, ¿no? Ese tema. Por ejemplo, el ejemplo que muy bien lo han puesto es el tema del aborto. El tema del aborto. Y así una serie de situaciones puede presentarse en el caso del acto obstétrico, ¿ya? Licitud por el expreso consentimiento. Evidentemente, el paciente tiene que aceptar la atención. El paciente o la paciente tiene que aceptar, ¿ya? Actitud por su ajuste a la legalidad y legitimidad. En que el acto obstétrico que realizas tiene que ser conforme a las normas que, digamos, que regulan un acto, ¿no? Por ejemplo, ustedes quieren realizar parto vertical. Entonces, esa atención de parto vertical necesariamente tiene que estar conforme a una norma técnica, ¿no? A una norma técnica de atención de parto vertical. A eso se refiere ajuste a la legalidad. Ya no puede ser como se les dé la gana, ¿no? Sino tiene que estar conforme a cómo dice que tiene que atenderse en la norma. Rosa María, ¿nos quieres comentar algo? Sí, profesor, entonces cualquier persona puede denunciar los actos que están fuera de la competencia de cada profesional. Por supuesto, no solamente puede, tiene el deber de denunciar todo acto irregular o ilegal, todo sin excepción, desde actos de corrupción, homicidio, cualquier acto ilegal que nosotros presenciemos, tenemos que denunciar. Cualquier acto ilegal. Si vemos que un policía cobra, eso es un delito de cohecho. Tenemos que denunciar. Otra vuelta que no seamos buenos ciudadanos, ¿no? Solamente es, no, ya, bueno, pasó, pero no denunciamos. No queremos meter problemas, ¿no? Básicamente es por eso. Cualquier acto ilegal que tomemos conocimiento o que seamos testigos de ella, tenemos el deber de denunciar. No porque somos profesionales de salud, sino es un deber general, ¿ya?
¿Qué ocurre si ustedes ven, presencian, son testigos de actos, por ejemplo, no, como lo que vemos en medicina, sino, por ejemplo, de corrupción? Entonces no hacen nada, ¿no? Voy a hacerme como que no vi nada. Eso, por ejemplo, eso, aparte de ser una falta, puede ser encubrimiento, ¿no? Oye, pero que tú, o sea, tú sabías que tenías que denunciar, tú sabes que eso es ilegal, ¿por qué no denunciaste? ¿No? O sea, salvo que haya alguna situación justificante, ¿no? Pero en general tenemos el deber de denunciar, sea cual sea el acto ilegal, ¿no? No sé, pero cualquier acto ilegal o penal que ustedes puedan conocer, ¿no? Tráfico de drogas, no sé, defraudación tributaria, contrabando, no sé, homicidio, lesiones, no sé, delitos contra la administración pública, cohecho, todas esas cositas, sea cual sea el delito, tenemos el deber de denunciar, necesariamente. Evidentemente no somos tan buenos ciudadanos, no solemos comprarnos, digamos, el pleito, ¿no? No solemos comprarnos el pleito. ¿Por qué? Porque además después te llaman una vez, otra vuelta, tienes que contratar a tu abogado, un problema. Entonces, eso es el tema. Entonces, no solemos cooperar como, bueno, en general me incluyo, ¿no? Como buenos ciudadanos. Pero sí hay un deber general de denunciar todo acto ilegal, todo acto ilícito, ¿ya? Sea cual sea el acto ilegal. Muy bien. Entonces, este último es importante que tenga en consideración. La licitud por su ajuste a la legalidad. Cuando ustedes atienden un parto, tiene que ser conforme a una guía de práctica clínica, tiene que ser conforme a un protocolo. A eso se refiere la licitud por su ajuste a la legalidad y legitimidad. ¿Ya? Muy bien. Lo ideal es que sea conforme a un protocolo, a una guía. ¿Cómo se genera un acto médico, un acto obstétrico? Que es lo mismo, por decisión voluntaria y espontánea de ambas partes. No ¿cómo se llama? La paciente viene, te dice, oye, atiéndeme mi parto. Ahí tú aceptas. Eso es una decisión voluntaria y espontánea de ambas partes. ¿No? La paciente te dice, hazme mi control prenatal y tú lo aceptas. No, ya, no te preocupes, cuesta tanto, ¿no? Igual, la paciente viene, le dice, hazme una ecografía y tú aceptas. Entonces, como vemos, hay una decisión voluntaria y espontánea de ambas partes, el profesional de la salud y el paciente. Y entonces, eso es una primera forma como nace el acto profesional. Por acción voluntaria no solamente el médico, sino de cualquier profesional de salud en emergencias. No, tú estás en el servicio de emergencia de guardia y viene un parto en expulsivo. Tú tienes el deber de atender. Ya tú tienes el deber de atender. Estás obligado. Estás obligado. Entonces, en ese escenario ya no es por voluntad, es voluntad por acción o por decisión voluntaria y espontánea de las partes. Una persona que necesita y va donde puede, y en ese donde puede, que es el servicio de emergencia, hay otro profesional de salud que está obligado a atender. Entonces, ya no es por decisión, sino hay una obligación legal, por mandato legal, ¿ya? Muy bien, esa es una forma en la cual nace. Por solicitud de terceras personas. ¿Qué ocurre si ustedes atienden a una gestante adolescente de 15 años? Entonces, habida cuenta la que gestante adolescente no tiene competencia, capacidad legal, le trae su papá o su mamá, y entonces tiene que hacer sus controles prenatales. Y entonces, en ese escenario es por solicitud de terceras personas. Hacen control prenatal o atienden el parto de la gestante adolescente. En ese escenario es por un tema de validez, por un tema de legalidad, el que está solicitando no es, seguramente va a venir la misma, ¿cómo se llama? Puede ser que venga la misma adolescente, pero no tiene competencia legal, ¿no? Entonces, hay una tercera persona que es una persona capaz, tiene que, digamos, avalar la prestación. Usualmente son los papás, ¿no? La mamá, el papá, que solicita que se le atienda un parto o que se haga controles prenatales a su hija que está gestando, ¿ya? Muy bien, o si no, por contrato entre entidades privadas o públicas, ¿no? Como que, por ejemplo, en el caso del CIS. Entonces, cuando ustedes vayan o trabajen en el salud, por ejemplo, en el salud o en el CIS, cualquiera de los dos va a pasar lo mismo, ¿ya? Entonces, en el caso de salud, el contrato es entre entidades privadas o públicas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? O sea, a nosotros cuando trabajamos en el salud, nos contrata el salud,
pero el salud tiene una obligación de atender a unos asegurados. Entonces, nosotros somos un medio para ejecutar ese contrato. Supongamos que el salud tiene una gestante, ¿no? Una gestante. ¿Quién es el obligado a atender el parto de la gestante? ¿Nosotros o el salud? Nosotros. No. La gestante tiene un contrato de seguro con el Seguro Social de Salud. O si no, con cualquier otro seguro. Mira, hay una persona que contrata un servicio de seguro de salud. Supongamos Pacífico EPS. Y entonces tú tienes un contrato de seguro de salud con Pacífico. Entonces, Pacífico es el que va a financiar la prestación del servicio frente a la persona que ha contratado. Entonces, la persona, supongamos es una gestante, puede ir a un médico determinado o cualquier establecimiento de salud al cual está afiliado o tiene convenio Pacífico, ¿no? Entonces, en este escenario es un contrato entre personas privadas, ¿no es cierto? Yo que soy una persona privada, contrata un seguro Pacífico EPS, entonces el que tiene que financiar la prestación es Pacífico. ¿No es cierto? El Pacífico es el que va a asumir el costo de la prestación. Entonces, yo puedo ir a donde me diga Pacífico. Pacífico me dice, puede ser a la clínica internacional, puede ser a la clínica Sana, puede ser a la clínica, no sé, Montesur. Entonces, yo voy a donde me diga mi aseguradora. Mi asegurador. Entonces, en la clínica Montesur o en la clínica internacional hay un profesional. ¿Ese profesional es el que directamente está obligado a atender a la gestante o es la clínica? Solamente que la clínica contrata a un tercero, en este caso el profesional, para que atienda. ¿Cómo es la figura? A ver. ¿Entiende la figura? Mira, cuando es un contrato de terceros, en el caso de salud, por ejemplo, en el caso del SIS, que es más fácil. En el caso del SIS, el SIS es el que financia la prestación, no es el que financia la prestación. Entonces, un asegurado, ¿a quién tiene que exigir que le presten un servicio? ¿A quién? A la aseguradora. A la aseguradora, muy bien, a la aseguradora. La aseguradora es el que contrata un establecimiento de salud para que ese establecimiento de salud, a través de su personal, atienda a la gestante. El obligado es la aseguradora, muy bien, ¿ya? No es el médico o la enfermera que está en el establecimiento de salud, sino la aseguradora. Ya, eso es importante que tenga en consideración. Entonces, la aseguradora obviamente dice, mire, yo soy SIS, yo tengo un montón de asegurados. Entonces, como soy SIS, estos asegurados están a mi cargo. Yo voy a financiar la prestación de sus servicios. Muy bien, entonces, estos mis asegurados se van a atender en los hospitales del Ministerio de Salud. Entonces, yo como asegurado del SIS puedo ir a un hospital, a un centro de salud, digamos, al donde me corresponda, ¿cierto? Entonces, en ese lugar donde me corresponde y donde puedo atenderme por SIS, hay un conjunto de profesionales. Pero ese conjunto de profesionales responde al establecimiento, no al SIS. ¿No es cierto? No dependen del SIS, sino del establecimiento. Entonces, como vemos en ese escenario, son contratos entre entidades ya no públicas, sino privadas, en donde cual el SIS, que es la financiadora, el establecimiento de salud, que es el que presta el servicio, y el asegurado del SIS, que es digamos que es un ciudadano. Entonces, eso funciona así cuando son contratos, ya por eso dice contratos con entidades privadas o públicas. Privadas, por ejemplo, Pacífico EPS, RIMAC EPS, MAFRE, no sé, hay un conjunto de aseguradoras, ¿no? Y así podemos poner ejemplos de varios tipos de contratos en este tipo digamos, de situaciones en las cuales se genera un acto médico, un acto obstétrico. Bueno, otra forma de clasificar es que si son corpóreos y extracorpóreos. Corpóreo es aquello que está relacionado con la intervención misma, ¿no? Un parto, por ejemplo, un psicoprofilaxis. Extracorpóreo, por ejemplo, emitir una receta, ¿no? Elaborar la historia clínica, emitir un certificado de nacido vivo, por ejemplo, ¿no? Esos son extracorpóreos.
Ya, extracorpóreo es lo que decía, ¿no? Hacer recetas, certificados médicos, historias clínicas, y ese tipo de documentos, informes. Y la Lex Artis es el conjunto de, digamos, de reglas que regulan una prestación, ¿no? ¿Dónde están las reglas? ¿Cómo debe hacerse una atención de parto? Las guías técnicas. La guía. Muy bien, esas guías técnicas donde están las reglas, digamos, las recomendaciones, cómo debe atenderse el parto, se llama Lex Artis, ¿ya? Para el derecho se llama Lex Artis, en medicina se conoce como guías de práctica clínica, en ciencias de la salud se conoce como guías de práctica clínica. Muy bien, ¿cómo se llama en el concepto, ya? Las Lex Artis son las técnicas de actuación de una profesión a través de la que se obtienen resultados apreciables materiales. Diligencia desplegada por todo, básicamente es eso importante. La Lex Artis es la guía. Lo que está en la guía, donde dice cómo tenemos que hacer, esa es la Lex Artis. Se llama ley del arte, ¿no? Donde dice cómo tienen que ejercer, cómo tengo que tener parto, en la guía. Donde dice cómo tengo que atender psicoprofilaxis, en la guía, ¿no? Eso se llama Lex Artis, ¿ya? Lex Artis es la ley del arte o evaluación sobre la corrección del acto médico realizado y se ajusta al conocimiento médico. Todo ese conocimiento médico, conocimiento obstétrico, ¿dónde está? En las normas. Ajustados al conocimiento médico y las normas de excelencia del momento, ¿no? Normas básicamente, ¿ya? Esto es lo que más de lo que decía. Lex Artis está en la guía de práctica clínica, en protocolos de tratamiento, normas técnicas, algoritmos, procedimientos operativos y así, ¿no? ¿Por qué es importante el desempeño basado en Lex Artis? ¿Por qué es importante hacer las cosas como nos dice guía? Porque definen para trabajadores y pacientes y clientes lo que se necesita para producir un servicio de salud, ¿no? Si tengo un protocolo ya vas a ver cómo, o sea, no solamente nosotros, sino los pacientes también saben cómo se va a hacer. Entonces, el cliente, que es el paciente, dice, ah, mira, esta es la guía de atención de parto. Entonces, si el paciente, evidentemente, si conoce sus derechos, dice, mira, a mí me han atendido de la manera como dice la guía. Está bien. Entonces, no solamente es para los trabajadores, pacientes o clientes, sino también para las aseguradoras, ¿no? ¿Qué ocurre? Por ejemplo, el SIS, este es el que financia, dice, mira, esto te pago, esto no te pago, ¿no es cierto? Pero en base a qué puede decir si te pago o no, si una prestación es, digamos, ¿cómo le dicen esto? Coherente o no con la patología que tiene, ¿no? O las aseguradoras, por ejemplo, cuando uno está en una aseguradora, una Pacífico, y entonces lo Pacífico no es que van a pagar todo lo que se hace en una clínica, ¿no? En la clínica le pueden sacar hasta ecografía de ojo para cobrar la aseguradora. Pero ¿qué ocurre si una gestante viene para atención en una clínica y en la clínica para cobrar el seguro empiezan a hacer, no solamente, empiezan a pedir exámenes que no tienen nada que ver con la atención de parto? ¿Le reconocerá o no el seguro? ¿Entienden la pregunta? ¿Qué pasa si ustedes tienen un seguro y en el seguro incluye atención de parto? Van a la atención de parto por emergencia y en la clínica, para cobrar a la aseguradora, no solamente te atienden parto, sino además te sacan tomografía del cerebro para atender tu parto. Te sacan ecografía de ojo para atender tu parto. Son prestaciones que no están vinculadas con el servicio que tú has requerido. ¿Qué ocurre? La clínica quiere cobrar al seguro ese tipo de prestaciones. ¿Le pagará o no? No, porque no está dentro de... Muy bien, entonces justamente eso es importante. Pero ¿en base a qué determina si corresponde o no? Porque no son procedimientos que se necesiten para... Ya, pero ¿quién dice que no Depende necesita? del contrato. Ya, el contrato dice que se preste todos los servicios que sean necesarios, ¿no? Yo creo Pero que ¿dónde está escrito si son necesarios o no? en la guía técnica. Muy bien, en la guía de práctica clínica, por eso es importante la guía. La guía no solamente es para la actuación de los trabajadores o para que los pacientes sepan qué cosa le van a hacer, sino también las aseguradoras dicen, mire, en este caso, para la atención de parto no es necesaria una tomografía, ahí está la guía. Para la atención de parto no es necesaria una ecografía, ahí está la guía. Entonces, esto no te voy a reconocer. Para eso sirve también, para gestión de seguros.
Y entonces, eso es importante. Estamos poniendo un ejemplo extremo, pero puede haber ejemplos muy sutiles en las cuales, muy particulares en las cuales ciertamente uno puede decir, oye, pero esto sí puede ser, ¿no? Por ejemplo, quieren sacar tomografía para diagnosticar una apendicitis. ¿Qué les parece? Exagerado. Puede ser exagerado, pero ¿quién dice si es exagerado o no? ¿Un cirujano nada más? Alguien tiene que decir. Entonces, para eso existen las guías, ¿ya? Para eso existen las guías. El diagnóstico de apendicitis es netamente clínico, ¿no? Entonces, ya por ahí una ecografía, pero más no es necesaria una tomografía, salvo que tenga un absceso, ¿no? Ahí sí es diferente, ¿no? Para ver cuál es la extensión del absceso, pero tiene que estar justificado. Y entonces dirá la historia clínica o en la guía dice, o sea, si hay absceso periapendicular o absceso o apendicitis abscedada, bueno, ahí sí es necesario ¿cómo se llama la tomografía? Pero sí, ¿qué pasa si no es una apendicitis abscedada, si no es una apendicitis simple, ¿no? Recién está empezando. Ahí le sacan tomografía, obviamente el seguro no le va a cubrir. El seguro va a decir, no, tú asume ese costo. ¿Ya? Eso es importante, por eso es importante las guías, no solamente para la gestión para que los clientes sepan de qué se trata, con poco que pueden saber, para que los médicos y los profesionales de salud sepan qué tienen que hacer y que las aseguradoras sepan qué cosa se paga y qué cosa no. ¿Ya? Qué cosa se paga y qué cosa no. Muy bien, eso en relación ¿cómo se llama? Al acto médico. Vamos a darnos 15 minutos o quieren continuo, todo depende de ustedes. Profesor, disculpe, ¿podría tomar la lista de esta primera parte? Porque algunos Ah, tienen ya. clase de... Ya, muy bien, vamos a tomar lista entonces, tiene razón. Primero, un minuto, por favor.